en estas situaciones que podemos llegar a mencionar también. No nos va a limitar esta situación para grabar. Podemos utilizar otro tipo de software para poder llegar a grabar todas las respectivas, vamos a llegar a mencionar clases también, o reuniones que podemos llegar a mencionar. Vean estas situaciones. Puedo compartirles inclusive el audio en acá. A ver, vamos a llegar a mencionar, en este caso se encuentra, a ver, Abigail. ¿Qué te ha parecido, Abigail, la primera vez que has utilizado esta plataforma? ¿De qué manera te ha impactado? Bueno, la posibilidad de poder compartir el material en las exposiciones, Ya, excelente. porque ya podía visualizar con los compañeros, manejar mi pantalla y que ellos puedan ver lo que yo estoy explicando, o viceversa, que ellos puedan mostrarse a través de sus cámaras y podernos conocer, porque hasta el tema del WhatsApp era muy complicado trabajar con los jóvenes. Sí, eso es un hecho. ¿No? Estas situaciones que podemos llegar a ver. Esta situación es algo, esta situación es algo real que podemos llegar a mencionar. Vean, en estas situaciones, vean, también tienen sus desventajas. Sus ventajas, ¿cuáles van a llegar a ser? Los subtítulos. Miren, entonces podemos colocarlo en inglés. En estas situaciones, aquí ya no hay limitante. ¿Qué tal si el que está dictando algún seminario o algún taller es de habla inglesa? Entonces tenemos la posibilidad de colocarlo en castellano, no hay problema. O español solamente colocamos y directamente todito nos los va a escribir en castellano, en el idioma que nosotros necesitemos. ¿Vean? Pero en este caso no hay problema. El detalle va a ser cuando vienen o el seminario o el taller es de otro departamento, de otro sector, de otro lugar. En estas situaciones activamos, decimos, ¿qué cositas necesitamos? Activar subtítulos. ¿Qué pasa si es el que está disertando? Vamos a llegar a mencionar de otro sector. Habla directamente, vamos a decir, en inglés. Podemos colocarlo al castellano o viceversa en estas situaciones también. Veamos, todito nos va a traducir todo lo que estoy llegando a indicar en inglés. Puede ser que esté llegando el video a otros sectores. Esa es una de las ventajas que se llega a tener. Y uno mismo ve, ¿no? El Meet me sirve para esto. En el Zoom tiene para crear aulas también, todas situaciones. Ahora voy a llegar a salir, pero lo ventajoso es que van a poderlo llegar a ver. Vean, en estas situaciones está desactivado cuando es de manera gratuita. Ahora vamos a llegar a ver cuando directamente podemos llegar a verificarlo, pero que esté activado vamos a llegar a mencionar todas situaciones. A ver, vamos en acá, vamos a llegar a mencionar en estas situaciones, nos vamos a entrar acá. Nos da posibilidades también de entrar con otro usuario. Listo. Miren, aquí entramos al Google, pero en estas situaciones vamos a llegar a verificar el Meet, pero cuando ya es con licencia. En estas situaciones decimos nuevamente el mismo proceso, solamente el link les tengo que llegar a mandar. Pero en estas situaciones, ¿qué podemos llegar a ver? Es para mandarse el link, pero en esta situación vamos a llegar a verificar, vean, a estos tres puntitos le coloco, ya se encuentra activado. Miren, ya nos permite grabar. Le hago un clic, inmediatamente va a proceder a grabarlo también. Estas instancias entonces es algo favorable. Pero cuando es de manera gratuita, vamos a llegar a mencionar, ya no tiene algunos privilegios. Podemos llegar a mencionar. Existen una variedad, vamos a decir, de herramientas de videoconferencia. Entonces ustedes mismos pueden llegar a ver. Lo del Meet podemos llegar a mencionar. El Google Meet es de manera ilimitada cuando es de manera gratuita. Pero cuando es gratuita lo del Zoom, cada 40 minutos tiende, vamos a decir, a cortarse. Y ustedes mismos eligen, ¿no? ¿Cuál preferirían? Pero lo ventajoso es del Zoom. Por más que sea gratuito,
cada 40 minutos tiende a grabar. En este otro caso será ilimitado, vamos a llegar a mencionar, pero el problema es que no nos permite grabar cuando es de manera gratuita. Entonces, esas situaciones estamos llegando a especificar también. El Webex también hemos llegado a mencionar, es de manera gratuita, también puede ser de manera pagada también. En ahí nos dan con licencia. Lo ventajoso es cada uno de estos, entonces, que nos permite dar sus respectivos reportes, a qué hora se han unido a la clase y cómo han estado, igual también cuando podemos llegar a mencionar con respecto al teletrabajo. Hay algo que decían ahora, enseñar en la virtualidad con WhatsApp. En estas situaciones podemos llegar a mencionar una de las primeras herramientas, sin darnos de cuenta en algunas oportunidades, ha sido el WhatsApp. ¿Que es parte de las redes sociales? Claro que sí. Y en aquí mismo podemos llegar a mencionar. Entonces, especificar. Vean, aquí mismo podemos llegar a mencionar que hay grupos. Eso es lo ventajoso, que nos podemos unir en algunas situaciones. Veamos, podemos ingresar a algunos determinados sectores. Podemos especificar, a ver, como en este caso, cuántos están unidos. Entonces, todo eso nos va llegando a mencionar. En este otro caso también son grupos y a veces el mensaje que van llegando para todos. Es lo ventajoso. Entonces, ¿qué podemos llegar a realizar? Cuando hablamos de WhatsApp, las primeras veces, entonces, ¿qué hemos mandado en algunas situaciones? Algunos compañeros de trabajo, algunos estudiantes. A ver, vamos a consultar. ¿Qué información es lo que enviaban las primeras veces por WhatsApp? Estamos hablando del 2020 para abril. ¿Hay alguien que me puede llegar a indicar, estimados doctorantes? Ya, excelente. En mi caso, le comento que por hacer algo democrática la clase, lo que hacía era hacer un guión, ¿no? Y mandaba audios, mandaba audios, luego la misma presentación del PowerPoint. Una vez que leían o escuchaban la clase, preguntaban a los compañeros si había alguna consulta, ellos respondían también con audios. Era interesante, pero era muy intenso también porque había algunos elementos que yo necesitaba, por ejemplo, grabar, y ellos me pedían videos. Entonces yo trataba de grabar incluso la pantalla y de enviar a través de WhatsApp. Era muy complicado, pero sí se podía. Había que comprimir los videos, los audios no había ningún problema porque los enviaba y hablaba súper rápido. Era una experiencia sumamente aterradora al principio, pero más bien aparecieron estos otros recursos que facilitaron bastante el trabajo. Sí, eso es un hecho, ¿no? Uno mismo, como docente, ha visto qué uso le puede llegar a dar. Si hay otro doctorante, bienvenido, que pueda participar también. Guido Apaza, si estás presente, bienvenido. Brígida, también. Alfredo, bienvenidos, si desean pueden participar. ¿Ya? Si no habiendo, ya. Ahora sí, a ver, vamos. En el caso de la educación, Yaular, esta herramienta WhatsApp ha servido de apoyo en los contextos donde por factores, digamos, de conectividad a internet, dispositivos que tengan la capacidad de almacenamiento de plataformas o herramientas tal vez como Zoom, Meet y otras, a la que se ha acudido no es al WhatsApp, medio que ha permitido no compartir trabajos por parte de los maestros a los estudiantes. A veces en momentos que no había o espacios que no había buena conexión a internet y no permitía realizar una llamada,
o sí, una llamada o compartir un video, entonces el maestro tenía que ver la forma de cómo hacer llegar las tareas a los estudiantes, entonces acudía a enviar imágenes o PDFs y si podía tenía que hacer síntesis de algunos contenidos, grabarlos con tiempo de duración de 2, 3 minutos, ya en así resúmenes que puedan entender los estudiantes. Otros realizaban diapositivas, lo que se dice, animadas poder, para poder llamar la atención de los estudiantes. Entonces se ha dado modos, ¿no?, de utilizar el WhatsApp en ese contexto. Había, sobre todo por maestros que tal vez no dominaban el uso del Zoom, del Meet o del Google, ¿cómo es? Del Moodle o del Classroom. O tal vez, como referí hace un momento, porque el equipo de los estudiantes no estaba apto, ¿no?, para almacenar buena cantidad de esos dispositivos o ¿cómo es? Plataformas o herramientas. Entonces, la alternativa era acudir al WhatsApp. Incluso en contextos donde no había señal, si tenía que generarse emitirse algún comunicado para cualquier situación, entonces desde las instancias superiores o autoridades educativas superiores, las documentaciones, las iniciativas circulares y demás se hacían, ¿no?, mediante el WhatsApp. Entonces ha sido la herramienta que ha sido un medio de comunicación en ese entonces bastante utilizada y que ha apoyado bastante también tanto a lo pedagógico como a lo administrativo. Sí, es un hecho, ¿no, Elizabeth? Esta situación. Es más, estábamos conminados a no salir de nuestros hogares por esas situaciones. A veces el docente era capacitado, estaba bien, tenía conocimientos, el problema era con los estudiantes. Y una de las primeras herramientas que hemos llegado a utilizar ha sido el WhatsApp. Hemos hecho todo lo posible, ¿no?, para poder llegar a trabajar de la mejor manera también. Las primeras veces hemos mandado solamente mensajes. Eso es lo que hemos llegado a efectuar. Entonces, en algunas situaciones hemos llegado a utilizar, claro que sí. Podemos colocarlo en la situación. Podemos colocar nuestro grupo, tal vez es Fénix, a ver, coloquemos en acá. Podemos llegar a mencionar la clase iniciará podemos decir en estos casos, iniciará a las 8 a.m. 8 a.m. En estas situaciones, ¿qué sucedía? Entonces mandábamos y optaban los estudiantes de colocar automáticamente presente su nombre. Era una manera, más que todo, podemos llegar a mencionar, de controlar la asistencia. En estas instancias, algunos docentes mandaban solamente audio grabado, pero no tiene que rebasar de los 60 megabytes, porque no te acepta tampoco en estas situaciones. Y mucho vamos a ver el ancho de banda, ¿no?, de lo que es de los videos también, que estamos llegando a mencionar. Se mandaba, vamos a llegar a especificar, audio o video, que era una de las alternativas que generalmente un docente llegaba a mandar. En estas situaciones podemos llegar a mencionar también un audio, vamos a llegar a mencionar que tenemos en acá, un determinado video también que voy a llegar a especificar en clásicos. En estas situaciones puedo llegar a mencionar todas las alternativas. Entonces podemos llegar a mencionar de esta manera. Vean, entonces en estas situaciones lo que sucedía, podemos llegar a mencionar también. El docente hacía todo lo posible para tratar de mandar toda la información académica. En el desarrollo vamos a llegar a mencionar de un plan, de un determinado plan curricular. Ahora, ¿qué hacía?
Primeramente, el requisito era que no tenía que ser mayor a 60, puede ser igual o menor. 2 megas. Entonces podemos llegar a mencionar en acá, colocarle clase 1, nada más. Podemos colocar video apoyo. En estas situaciones entonces ya llegamos a mencionar. Ahora, ¿qué hacemos? Mandamos simplemente. Vean, va a ir cargando. Ahora veamos este video. Sí, será muy bueno en estas situaciones. A ver, veamos de qué capacidad es. 13 megabytes, no va a haber problema. El audio ya ha llegado. Pero ahora del video lo propio también. Ese era uno de los primeros requisitos que podemos llegar a mencionar. No era compatible en algunas situaciones, entonces lo que hacíamos solamente era comprimirlo y enviarlo nada más. Entonces todas estas situaciones podíamos llegarlo a ver también, que en su momento entonces lo hemos llegado a realizar de la mejor manera que podemos llegar a mencionar. Entonces todas estas situaciones podíamos llegarlo a ver, podemos llegar a especificar. Bueno, en fin, estas situaciones lo llegamos a tener, vamos a llegar a mencionar con lo correspondiente que podemos especificar. Ahora, ¿qué hacemos también a su vez? Mencionamos que estas alternativas eran las maneras. Ahora tenemos dos en la comunidad educativa, dos partes, tanto el docente como estudiante. En estas situaciones podemos llegar a mencionar el entorno virtual del aprendizaje. Para esto se ha utilizado, decimos, el Classroom, las plataformas, el Moodle y entre otros que existen. Una comunicación sincrónica en tiempo real que se ha llegado a dar. Especificamos también una comunicación asincrónica que en la plataforma misma se la llega a tener. Podemos llegar a mencionar. Todas las actividades como para los estudiantes subíamos. Ahora los recursos necesarios, podemos llegar a mencionar videos, textos, archivos, podemos hacer diapositivas, documentos que subíamos. Ahora nos especifican acá qué estrategias didácticas también. Como era de manera virtual, teníamos la posibilidad de llegarlo a subir también. Todas estas situaciones que llegamos a mencionar. Ahora, por otra instancia también llegamos a especificar, veamos, las actividades a evaluar. Entonces el estudiante mismo ya tiene por obligación de verificar. Si bien no ha asistido a alguna clase, entonces tiene que decir, a ver, tengo un cronograma de actividades. A ver, la segunda tarea, ¿cuándo tengo que entregar? El 29 de octubre, nada más, hasta el día domingo. Ahora, ¿qué tareas más tengo? Tercera semana, cierre de foros. Ya. Entonces todo esto verificamos también. Primera tarea, segunda tarea y aquí están los foros también. Todas esas situaciones entonces uno mismo ya podía llegarlo a verificar de manera prudente en acá. Entonces en estas instancias uno mismo, el docente más que todo tenía que motivar en todo momento, acompañar, desarrollar su clase también y para al final evaluarlo. Aquí es donde hablamos entonces de las notas de manera digital. Las firmas digitales estamos llegando a hablar. Ahora, si estamos llegando a mencionar de esta manera, decimos la ruta de clases para dar por WhatsApp, ¿qué es lo que hacíamos? ¿O qué es lo que se puede llegar a realizar en algunas instancias? Mencionamos justamente de una determinada planificación. Cuando estamos planificando decimos qué tipo de actividades vamos a llegar a efectuar en lo largo de un determinado semestre o una determinada gestión, ya sea en el sistema regular o educación superior. Por eso decimos que las metodologías que se va a llegar a utilizar. Entonces, la planeación microcurricular, estamos hablando de las guías, sesiones de clases, cómo se va a llegar a calificar a los estudiantes. Tal vez aquí es donde se puede hacer una especie de diagnóstico también. Y si es pertinente hacer una retroalimentación cuantas veces sean necesarias en las clases. La elaboración. Bien, para esto decimos recursos educativos reutilizados.
bueno, estas diapositivas lo están llegando a ver. Entonces, tengo que ir actualizando también el material cada determinado lapso de tiempo. Si bien yo ya lo tenía esta parte de este material, anteriormente entraba cómo crear usuario, contraseña, correo electrónico, cómo utilizar el Zoom, a cómo activar el micrófono, cómo compartir pantallas, cómo crear aulas virtuales, todas las situaciones, pero un buen porcentaje ya tiene conocimiento, entonces tengo que ir actualizando también todas estas respectivas alternativas. Por otro lado, llego a mencionar la elaboración de actividades de evaluación. ¿Qué cositas se va a llegar a realizar? Entonces, para esto, ¿qué plataforma utilizará? Entonces, un docente mismo ya va a verificarlo. ¿Cuál es el más conveniente? A ver, dirá, entonces, dependiendo, ¿no? Yo estoy en educación superior. Classroom, las primeras veces, era factible nomás en estas situaciones que llegamos a mencionar. Pero en otras situaciones para educación superior, pero poco a poco han utilizado una plataforma más seria, vamos a llegar más consolidada, pero que en estos casos llegamos a mencionar que es el Moodle mismo en acá. Entonces, en tal entendido, uno mismo ya va verificando las situaciones, qué tipo de herramientas materiales va a subir, el desarrollo y la evaluación, las estrategias didácticas que va a utilizar. El WhatsApp como herramienta para comunicación puede ser de manera asincrónica, sincrónica, porque estamos mandando videos también. Por eso decimos de manera sincrónica también en las situaciones. Y como repositorio de recursos de multimedia. En estas situaciones nosotros mismos ya podemos crear videos. Videos tal vez utilizando otro tipo de softwares. A veces generalmente no teníamos ni siquiera ni cámaras. Por tanto nos teníamos que llegar a grabar aparte. A veces algunos sectores íbamos donde los estudiantes justamente no tenían buena señal. Tal vez tenían celular, pero lamentablemente no tenían buena señal. Entonces, por tanto, ¿qué teníamos que hacer? Tratar de verificar cómo podíamos hacerles llegar esa información. En estas situaciones, entonces, verificábamos cómo podíamos hacer llegar a los estudiantes toda la información. Porque recordemos que a veces en el hogar solamente había un celular y habían 3 estudiantes ahí. Entonces, por tanto, podíamos llegar a mencionar que cada uno de ellos tenía que dar su respectiva solución. A veces utilizaban por periodos directamente, entonces sus modos tenían que llegarse a dar. En estas situaciones también nos dice plataformas de almacenamiento en la nube. Y para esto justamente nosotros, la mayoría, hemos llegado a utilizar y seguimos utilizando. Vamos a llegar a mencionar el Google Drive en las situaciones. ¿Qué es nuestro disco duro? Claro que sí. Inclusive yo mismo llego a utilizar. Entonces aquí mismo voy colocando la información. Los videos, entonces directamente, si decimos justamente no podemos transferir información suficiente, entonces aquí mismo voy colocando toda la información. Entonces especifico clase 1, clase 2, clase 3, solamente es el link lo único que estoy llegando a mandar. Y tienen la posibilidad, vamos a llegar a mencionar, de descargarlo. Por eso decimos acerca de un almacenamiento o un disco duro, pero en la nube, que estamos llegando a mencionar también. Estas situaciones que nos van ayudando también. En algunas instancias necesitamos para algún seminario, algún taller, algunas diapositivas. A ver, lo subimos, ¿no? Nuestra hoja de vida mismo, en lo que es en la nube. En estas situaciones el monitoreo es necesario, ¿no? Después que se ha hecho la planificación, la elaboración, desarrollo, evaluación, y es pertinente que lleguemos a realizar un monitoreo de toda la información. Entonces decimos directamente cómo están recibiendo, si hay un buen rendimiento, justamente veamos, hemos tenido una variedad, vamos a llegar a especificar, de dificultades las primeras veces. Estas situaciones mismas ya lo podemos llegar a ver.
Ahora, por otro lado, decimos también, veamos, los exámenes, ¿cómo lo hemos llegado a realizar? Para esto, una de las herramientas que hemos llegado a utilizar justamente ha llegado a ser de las aplicaciones que tenemos, podemos llegar a mencionar uno nuevo, las aplicaciones del Google, el formulario, para hacer encuestas, para hacer una variedad, vamos a llegar a mencionar, de actividades. Si abrimos una, entonces la información misma la llegamos a tener acá. Vean, aquí mismo entonces realizamos una variedad de preguntas, pueden ser abiertas, cerradas, entonces uno mismo ve cuántas preguntas va a llegar a realizar. En aquí mismo están las respuestas, se aceptan las respuestas, hay un momento donde lo cerrábamos también y la configuración. Lo bueno es que nos daba un determinado reporte y que lo subíamos directamente en el Excel. Nos daba toda la información, cuánto se ha sacado de acuerdo a cómo lo hemos llegado a configurar también. Ahora en un determinado programa, entonces, vamos a decir como el Moodle, se tiene la posibilidad, vamos a llegar a especificar, de consolidarlo de una mejor manera. El formulario de Google generalmente nos ha ayudado bastante, porque los estudiantes, la mayoría, no utilizaban computadora, más que todos el celular, lo que han llegado a utilizar para las clases virtuales. Dentro de las plataformas, entonces, se ha llegado a tener el Moodle, el Google, Chamilo y entre otros más, en estas situaciones, que llegamos a verificarlo. Ahora especificamos también otras aplicaciones para WhatsApp. Veamos entonces el Google Drive, cómo no, en estas situaciones, y era información bastante grande, que directamente en el Google Drive se lo subía. Esto generalmente nos servía, vamos a llegar a mencionar como apoyo, porque es un almacenamiento en la nube. En estas situaciones tal vez una herramienta de videoconferencia, el Meet, el Zoom, el Webex. En algunas situaciones tal vez nuestro video es bastante grande, teníamos la posibilidad de comprimirlo. Y por último llegamos a tener Camtasia también, que en esta oportunidad yo también estoy grabando lo que es la respectiva clase. En estas situaciones puedo llegar a mencionar justamente toda esta situación que estamos utilizando el Camtasia, que es un programa que vamos a llegar a ver posteriormente, sirve para llegar a grabar, para editarlo también, todas estas respectivas situaciones. Entonces podemos llegar a mencionar en estas situaciones, son aplicaciones que sirve de apoyo en estas situaciones para el WhatsApp. No solamente para eso, para una clase podemos decir de manera digital también. Dentro de estos podemos llegar a especificar también algunos de ellos. Ahora dentro de estos pasos para aplicar unas plataformas, ahí tiene que tener un formularios elaborados, foros, chats, son algunas de las determinadas herramientas que utilizamos como evaluación. Y aquí están los formularios. A veces nosotros generalmente hacíamos unas preguntas, vamos a llegar a mencionar a los estudiantes, ellos nos mandaban tal vez con audios o escribían, pero a nuestro WhatsApp personal también. Para eso también están los foros de un determinado tema que podemos llegar a mencionar, de la neuroeducación podemos llegar a mencionar, qué es lo que opinan cada uno de los respectivos estudiantes también. Por otro lado, llegamos a mencionar estas situaciones, las herramientas digitales. Verificamos. Ahora quisiera consultarles, los doctorantes que deseen participar, ¿qué opinan de los simuladores? Ya, de algunos programas que ayudan en el desarrollo curricular de una determinada asignatura. Estamos hablando en matemáticas, física, el área de salud, estamos especificando en acá también, o en algunas otras situaciones la gamificación de aventuras, entretenimiento, entre tantos. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Es algo positivo los simuladores o es algo negativo? ¿Qué es lo que opina? Si hay algún doctorante que desea participar, puede llegarlo a realizar. Buenas noches, doctor. Alfredo, te escuchamos.
Buenas noches, estimados colegas. Bueno, en cuanto a la pregunta, en mi área, por lo menos que es la área de la informática, el tema del uso de los simuladores, pues es una herramienta prácticamente esencial. Bueno, en el tema de pandemia realmente fue un método de salvación en realidad para poder implementar la parte práctica, ¿no? Bueno, en mi área justamente existen muchos simuladores que cumplen diferentes funciones, no sé, desde hacer una parte de reparación de computadoras, de ensamblado de equipos, diseño de, qué sé yo, servidores, y bueno, hasta el tema de diseñártelo y maquetártelo cosas justamente. Entonces hay un montón de cosas que caen muy bien justamente en mi área. En este momento justamente hay el tema también de electrónica, ¿no? De hacer justamente circuitos y cosas como esta, por ejemplo, que son muy buenos en cuanto a simuladores, que actualmente igual yo los sigo utilizando todavía con los estudiantes, ¿no? Para que puedan probar justamente a modo de pruebas sin necesidad de equivocarse, ¿no? Para mí, en mi área, por lo menos el tema de simuladores realmente es de mucha utilidad. Bueno, ha sido un descubrimiento realmente muy bueno justamente porque había muchos simuladores que yo la verdad que no los conocía, que forzadamente por el tema de la pandemia he tenido que averiguar, he tenido que buscar, investigar. Muchos estaban en versión en inglés justamente y traerlos a nuestra realidad para que puedan implementarse, ¿no? Justamente. Eso, estimado doctor. Ya, excelente. Estamos entonces con su compañero Alfredo. Si hay alguien más. Iván, Miranda, te escuchamos. Sí, doctor, nuevamente, ¿no? Con respecto a los simuladores, yo puedo decir, por ejemplo, en mi área se utiliza mucho. Como mencionaba también mi compañero Alfredo, en la electrónica, por ejemplo, se aplica mucho. Se diseña primero el circuito y se hace la prueba en simulación, ¿no? Una vez probado en simulación, pues pasa la prueba, se implementa a lo que es la parte física. También he manejado los simuladores que son para los modelos matemáticos en donde se hace una función, se hace un modelo matemático, por ejemplo, de un controlador, se simula y si funciona bien en el MATLAB, entonces es posible de aplicar, ¿no? Existen varios otros más, por ejemplo, para algunos que las empresas utilizan con esto que son los PLCs, los programadores controlables, vienen con su propio software. Y en su software se va programando todas las acciones que va a hacer el controlador y tiene ahí mismo su propio simulador. Si en su simulador funciona bien, entonces es posible se puede pasar a la parte a práctica, ¿no? Entonces es muy utilizado en mi área, además es muy utilizado, ¿no? Entonces estos simuladores también tienen una alta confiabilidad, un 90 una alta confiabilidad, ¿no? Entonces si es que te sale bien los proyectos en el simulador, quiere decir que en la práctica va a funcionar bien. No se quería aportar, gracias, doctor. Ya, excelente. Ya toda esta parte, Iván. Bueno, vamos a llegar a verificar en estas situaciones. Vean, existen herramientas digitales, los simuladores, herramientas basadas en la gamificación, que justamente hablaban de un determinado tema. A veces con la teoría un poquito, algunos estudiantes no van captando muy bien en estas situaciones. Pero, ahorita le vamos a dar la palabra a Néstor, por favor. Un docente ya llega a utilizar, ¿no? Más que todo su creatividad en estas situaciones. ¿Cuál es lo que puede llegar a utilizar? ¿Con cuál puede obtener mejores resultados? Hay otros que han utilizado más que todo en la física, en la química, algunos determinados simuladores. Ahora las simulaciones en las ciencias, podemos decir también. En la parte de medicina, lo propio, que es el estudio del cuerpo humano, que han llegado a utilizar. Hay algunas carreras que, bueno, no ha sido muy buena, más que todo no se han podido desenvolver muy bien, pero hay otro tipo de profesionales que han hecho todo lo posible para utilizar algunos programas también, que les ha dado muy buenos resultados, que hasta la fecha lo siguen utilizando. Ahora sí, Néstor, te cedemos la palabra. Gracias, doctor. Sí, en esa parte los simuladores tienen un papel fundamental, ¿no? Básicamente lo que he visto es para lo de ahorro de recursos. Bueno, le cuento particularmente de mi área. Por lo menos para hacer la tesis yo tuve que preparar en realidad elaboré un alimento balanceado, ¿no? Para el ganado. Entonces,
tuve que yo poner las manos, o sea, hacer las mezclas, las formulaciones, porque no tenía simulador, ¿no? Básicamente tuve que hacer una prueba, si no me salía lo que estaba buscando, ¿verdad? Pues otra prueba, y no se invierte, ¿no? Lo que son los recursos, los insumos y todo eso, ¿verdad? Pues, con un simulador, ya en la actualidad, ¿no? Ya incluso hacen balance de masa, balance de energía, entonces ya no necesitas probarlo en físico, ¿no? Sino ya te arroja un software, ¿no? La tentativa de lo que, del resultado, en todo caso, ¿no? Entonces, yo veo que es muy necesario, ¿no? Los simuladores en las distintas áreas. Y bueno, en la parte educativa también, ¿no? Hay unos simuladores que se pueden aplicar, ¿no? Por lo menos en el área de matemáticas, hay algunos software, ¿no? Que por lo menos yo cuando también estaba, ¿no? en la universidad, algunas integrales o derivadas que no podía, entraba al internet, buscaba, ¿no? Y justamente había algunos, ¿no? Que te arrojaban incluso las respuestas paso por paso, ¿no? Pero obviamente no te arrojaban, digamos, en todos los ejercicios que pedías, ¿no? Algunos. Entonces, bueno, yo seguramente desde este punto del avance de la tecnología ya seguramente incluso vi, ¿no? Algunos estudiantes que directamente incluso escanean un ejercicio y ya tienen alternativas de solución, ¿no? Entonces está muy de moda, ¿no? Los simuladores, doctor, gracias. Bueno, Néstor, sí, la realidad ya es así. Con la inteligencia artificial, imagínate todavía esas situaciones también. Bueno, en el desarrollo curricular del proceso de enseñanza-aprendizaje, un docente mismo, innovador, ya utilizaba esto, para no hacerlo mecánico. Pero dentro de esto, hablamos algunos beneficios de los recursos digitales. Hablamos de un lenguaje digital. Algunos, bueno, eran creativos, toda su creatividad mostraban algunos docentes. El trabajo, cómo poderles volver autónomos, investigadores, cómo podrían trabajar sus inteligencias múltiples también. Dentro de esto podemos decir cómo poder promover las competencias digitales. Las primeras veces, a veces, uno mismo vamos a llegar a mencionar qué sucede en estas situaciones. No puede directamente las primeras veces un celular manejar al 100%. Pero conforme va utilizándolo, ya va aprendiendo nuevas herramientas, nuevas aplicaciones en utilizarlo también. Veamos el desarrollo de sus habilidades y evidentemente que aquí mismo van utilizándolo también. Como decimos, interactivo, social, programación, audiovisual y entre otros casos más que se llegan a dar en nuestro respectivo medio. Ahora llegamos a ver actividades de evaluación digital. ¿Cómo lo pueden hacer? Vean, un estudiante se va preparando también, va revisando. No los podemos controlar a veces, pero podemos darle otro tipo de actividades académicas. Vean, y en algunos casos aquí mismo ya puede seleccionar un estudiante. Tiene que ser crítico, creativo y tiene que tener un análisis también. Se le puede dar un análisis de caso, juego de roles, cuestionarios, simuladores digitales. ¿Cómo puede resolver determinadas tareas? Algunos trabajos de investigación como ensayos, monografías, exposiciones, debates, pero cada docente verifica cómo lo puede llegar a implementar justamente en su asignatura. Existe una variedad de herramientas, una variedad de evaluaciones, pero un docente ya va a verificar todas las situaciones. Bueno, mis estimados doctorantes, vamos a quedar en esta parte. Nos estaríamos viendo el día jueves. ¿Está bien? Listo, les agradezco por su respectiva asistencia. Doctor. Nos vemos el día jueves. Doctor, no sé si me escucha. Recording Te stopped. escucho.
Doctor, quería pedirle un favor. Estuve revisando la plataforma y bueno, resulta que ya está cerrada la posibilidad de entregar el primer trabajo, la primera tarea. Em, no sé si es posible que lo pueda habilitar una hora por lo menos, o tal vez unos minutos nada más para poder subir el trabajo, porque en mi caso, mire, yo me confié mucho porque tenemos en otros casos la posibilidad de subir hasta el último momento que se cierra la plataforma. Pero yo ya tengo la tarea, es más, los foros son lo primero que estoy terminando de responder, solamente me faltaba uno, pero veo que el primer trabajo, doctor, está cerrado. No sé si existe la posibilidad de que, no sé, unos 10 minutitos lo pueda subir para simplemente entregarle el trabajo, por favor. Claro, Abigail. ¿Por qué no? Ya en este momento. Ya. Gracias, doctor. Yo lo estoy subiendo en este instante. Gracias, doctor. Listo, estamos 24, ¿no ve? Sí, doctor. Gracias, doctor. Listo, hasta las 0 horas tienen para subirlo, 23:59. Perfecto, Que gracias. tengan un bonito resto de jornada. Proceder, pueden subirlo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego.